¿Alguna vez has pensado en conversar con un robot? Quizá te pueda sorprender, pero en la actualidad ya lo hacemos. Y en el futuro muy cercano te va a sorprender lo bien que el robot puede desenvolverse en esta conversación. Todo esto se va a dar gracias a modelos como ChatGPT, una herramienta de procesamiento del lenguaje natural desarrollada por OpenAI. Y en este video te contaremos más sobre ChatGPT, cómo funciona, para qué se utiliza, sus ventajas y sus desafíos. Bienvenidos a nuestro canal de Guía para Humanos, donde te vamos a traer novedades, noticias e incluso tutoriales de cómo utilizar la inteligencia artificial en tu vida diaria. ¿Qué es ChatGPT? ChatGPT es el modelo de lenguaje de OpenAI, que se entrena en el procesamiento del lenguaje natural y en la conversación. Se llama ChatGPT o ChatGPT porque es una variante del modelo GPT, el cual es Generative Pre-training Transformer y se utiliza principalmente para la generación de texto en chats y conversaciones. ChatGPT es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural basada en redes neuronales, lo que le permite aprender a procesar y generar texto de manera autónoma a partir de datos de entrenamiento. ¿Cómo funciona ChatGPT? ChatGPT utiliza una estructura de redes neuronales llamada Transformer para procesar el texto y generar respuestas a preguntas o prompts. Y si te gustaría aprender qué es un prompt, revisa este post del video. El modelo recibe como entrada una secuencia de palabras y utiliza el contexto de estas palabras para predecir la siguiente palabra más probable en la secuencia, y de esa manera nos genera una conversación muy fluida. ChatGPT se entrena en gran cantidad de textos para aprender a procesar y generar textos de manera coherente y natural. ¿Para qué se utiliza ChatGPT? ChatGPT se utiliza principalmente para la generación de textos en chats y conversaciones. También se está utilizando para tareas de traducción automática, resolución de problemas del lenguaje natural, generación de contenido para diferentes aplicaciones, redes sociales, incluso hoy en día lo están utilizando para el SEO. Puedes realizar tus tareas universitarias, tus tareas de colegio con ChatGPT. Y si eres programador, también ChatGPT te puede ser de gran utilidad para ayudarte a concebir ideas en tus códigos o mejorar tu código. ChatGPT es una herramienta muy útil para empresas y desarrolladoras que están buscando mejorar la interacción con sus clientes a través de chatbots, por ejemplo, y sistemas de atención al cliente de forma automatizada. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar ChatGPT? Una de las principales ventajas de utilizar ChatGPT es que puede procesar y generar textos de manera rápida y precisa. ChatGPT también es capaz de aprender a partir de grandes cantidades de datos, lo que le permite mejorar continuamente su capacidad de procesamiento del lenguaje natural. Además, ChatGPT es una herramienta de código abierto, lo que significa que está disponible para todos y puede ser utilizada y modificada por cualquier persona. Por otro lado, también ChatGPT te puede servir hoy en día como un buscador. Muchas personas están dejando Google por un lado para simplemente hacer las preguntas de búsqueda directamente en ChatGPT. ¿Y cuáles son los desafíos al utilizar ChatGPT? Aunque ChatGPT es una herramienta muy poderosa, también presenta algunos desafíos al ser utilizado. Uno de los principales desafíos es que ChatGPT depende de la calidad de los datos de entrenamiento que se le proporcionan. Si los datos son de mala calidad o no están bien etiquetados, el modelo puede tener dificultades para procesar y generar textos de manera coherente. Además, ChatGPT puede tener dificultad para entender el contexto y el tono de una conversación, lo que puede llevar a respuestas inapropiadas o poco relevantes. Y si quieres aprender a utilizar ChatGPT de forma adecuada con unos buenos prompts, te voy a dejar este video aquí. Y otro desafío que presenta al utilizar ChatGPT es que requiere una gran cantidad de recursos computacionales para entrenarse y utilizarse, lo que puede ser costoso y dificultar su implementación en algunos proyectos. Gracias hoy en día a Microsoft, pues nosotros tenemos
la disponibilidad de utilizar ChatGPT de manera libre y gratuita, y todas las personas pueden hacerlo. Un dato curioso es que en sus primeros 5 días, ChatGPT llegó al 1.000.000 de usuarios, el cual rompe todos los récords de alcanzar 1.000.000 de usuarios en tan poco tiempo. Por ejemplo, a Facebook, a Instagram, a Twitter le tomó muchísimo tiempo para llegar a este 1.000.000 de usuarios. Y para concluir, ChatGPT es una herramienta muy poderosa para el procesamiento del lenguaje natural y también la conversación. Se utiliza principalmente para la generación de textos en chats y conversaciones, y también puede ser utilizado en aplicaciones como traducción automática y la resolución de problemas de lenguaje natural. Esto está haciendo que se desarrollen muchas aplicaciones, muchas apps, utilizando la API de ChatGPT. Aunque presentan algunos desafíos, ChatGPT es una herramienta muy útil para empresas, para desarrolladores que están buscando mejorar la interacción con sus clientes a través de chatbots y sistemas de atención automatizado, y también como un buscador muy rápido y ágil. Incluso los generadores de contenidos o generadores de canales de YouTube están utilizando ChatGPT para generar su guión de forma fácil y sencilla, porque bueno, ChatGPT nos da muchas ideas, incluso parte de este contenido ha sido generado por ChatGPT. Si quieres seguir aprendiendo mucho más sobre la inteligencia artificial, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita y no olvides de dejar tu like. Nos vemos muy pronto.